la vida privada del expresidente, más que nada porque durante el gobierno de Alberto Fernández el feminismo en Argentina tomó mucho protagonismo, se hizo mucho, se trabajó mucho sobre el feminismo, progresó mucho, y además el Ministerio de la Mujer fue uno de los pilares, digamos, de su campaña y de su gobierno, y se le dio mucho protagonismo, ¿no?, a la importancia de la mujer en el espacio público y político. Y creo que eso contrasta mucho con justamente el discurso público del expresidente y con su vida privada, ¿no?, que es lo que nos estamos enterando ahora de lo que ocurría a puertas cerradas en su casa. Ahora, profesora, ha habido toda una suerte de debate, ¿no?, o crítica respecto de lo que representa toda esta situación, tomando en cuenta lo que había sido el discurso de Alberto Fernández en el pasado y cómo se apropió finalmente de una lucha, en este caso la del movimiento feminista, que ahora precisamente está siendo atacada por diversos grupos conservadores a partir de esta situación. Los ataques no necesariamente van directo a Alberto Fernández, sino que de algunos sectores a todo el movimiento feminista en general. ¿Cómo ve esa situación? Sí, creo que también ese ataque al movimiento feminista no empieza exactamente ahora con la denuncia sobre violencia de género por parte de la ex primera dama al expresidente. Este maltrato al movimiento feminista tiene un correlato un poco más atrás y empieza también con la misma, no sé si con la campaña, pero sí con la asunción del gobierno de Milei, ¿no? O sea, que al feminismo siempre lo consideraron como algo quizás exagerado e innecesario, ¿no? Entonces creo que el movimiento feminista no solo se sentía ya más o menos vulnerado por el nuevo gobierno y por las posturas políticas del nuevo gobierno, sino que además hoy creo que lo que el movimiento feminista en Argentina siente es que fue usado por el expresidente, ¿no?, que fue usado como una herramienta política, y que eso no fue más que una actuación, ¿no? Porque hoy por hoy las denuncias del expresidente, o las que estaban denunciado el expresidente, lo único que hacen ver es que en realidad él de feminista tenía muy poco. ¿De qué manera esto puede conspirar en contra de una mayor unidad en la oposición argentina, tomando en cuenta que efectivamente esta desconfianza o este quiebre, ¿no?, respecto de algunas organizaciones sociales ligadas, por ejemplo, con este tipo de temas, con colectivos políticos establecidos, como en este caso el Partido Justicialista, en fin, u otros afines, respecto de un proceso que también aparentemente ha sido difícil, ¿no?, de articulación frente a lo que ha propuesto Javier Milei durante los meses que lleva a cargo del país? ¿Qué efectos podría tener? Yo creo que esto igual hay que ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero a mí me parece que sí tiene que haber en el espacio de gobierno y en los aliados del gobierno hoy un discurso unificado respecto a que quiere decir con un discurso unificado en contra de la violencia de género en todas sus formas, ¿no? Independientemente de las posturas que el gobierno hoy pueda tener respecto a la necesidad de tener un ministerio de la mujer o de género, que de hecho fue uno de los famosos ministerios que Milei estaba dispuesto y sacó, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que es importante que el gobierno entienda que Argentina tiene una tradición en la política, de cómo, digamos, una tradición política y jurídica en relación a cómo enfrenta los casos de género, y creo que el gobierno tiene que posicionarse desde esa postura de la defensa de la mujer en todo su espacio, ¿no?, y sobre todo en términos de esta violencia, y creo que eso tiene que ser
no solo una responsabilidad obviamente del gobierno, o sea, creo que eso es de todo el arco político, y lo estamos viendo también en el justicialismo, en el kirchnerismo, ¿no? O sea, personas que fueron aliados muy cercanos de Alberto Fernández, que hoy por hoy se están despegando de su figura, que están pidiendo justamente que se esclarezcan los hechos, ¿no? O sea, si así se pueden despegar también, ¿no? Que sea el peso de la ley la que juzgue los hechos del expresidente, como en la denuncia que tiene de su mujer. Uh-huh. Ahora, profesora, durante los últimos meses hemos visto cómo, de gestión del presidente Javier Milei, hemos visto cómo su discurso, en cierta forma, si bien no de manera muy brusca, ¿no?, pero ha evidenciado un cierto desgaste, ¿no?, respecto del apoyo popular, principalmente porque estos pequeños triunfos que ha tenido en materia macroeconómica, en términos de inflación, en fin, de gasto fiscal, no se traducen a el diario vivir. La pobreza ha crecido, la indigencia ha aumentado, y en ese sentido hay sectores que ya no confían tanto en lo que está haciendo el actual presidente argentino, pero esta situación se ha relevado bastante por el gobierno, tomando en cuenta además las características que ha tenido su discurso desde que es candidato, un discurso muy anti ideas progresistas o anti-woke, como le dicen también a algunos sectores, y que esta situación le ha venido en cierta forma un poco de anillo al dedo para reforzar ese discurso y tratar de recuperar un poco de lo que había conseguido durante la campaña. ¿Cómo ve esa situación? Sí, yo creo que, o sea, en los últimos meses, y con los últimos meses estoy pensando más en literalmente los últimos 2 meses y medio, 3, creo que ahí empezamos a ver quizás una bajada muy leve del apoyo que tiene el presidente, porque él logró mantener en los primeros 6 meses de su gobierno un apoyo bastante alto, una adhesión y una satisfacción, digamos, con su desempeño bastante alta. Independientemente, digamos, de todas las dificultades que se generaron como consecuencia de sus políticas y la falta justamente de las herramientas políticas institucionales para poder llevar a cabo muchas de las modificaciones que él quería hacer, porque no hay que olvidarse, la ley de bases recién se aprobó en junio pasado. Entonces creo que en ese sentido tuvo una aprobación alta, incluso cuando todavía no podía mostrar muchos éxitos de gestión. Ahora, yo creo que la realidad es que tiene o planteó desde el principio un plan muy ambicioso a nivel macroeconómico, y tiene algunos aciertos que se van dando, no tiene algunos resultados que van siendo positivos para su gestión, pero siempre se supo que la otra cara de la moneda iba a ser realmente muy sacrificada en Argentina, ¿no? Yo veía los últimos índices de pobreza hablaban de 54%, lo cual es un montón. Y realmente al final lo último que va a terminar ajustando son los salarios y el sueldo de la gente. Entonces, digamos, lo último que va a adaptarse a los cambios van a ser el bolsillo de la gente, ¿no? Y atravesar ese tiempo está siendo realmente muy complicado para mucha gente en la Argentina. Ahora, ¿cuánto se puede sostener? Bueno, creo que por el momento lo sigue logrando. Creo que por el momento sigue manteniendo una adhesión y un apoyo bastante alto, que justamente es lo que le permite que las cosas, que los cambios se sigan haciendo, incluso si no tiene unos resultados exorbitantes a nivel de la inflación, porque la inflación sí bajó, pero digo, no está en los niveles que él tenía pensados para hoy, ¿no? Pero creo que la aprobación que todavía tiene, por más que haya bajado en algunos puntos, le permite seguir teniendo la posibilidad de gestionar, ¿no? De seguir gestionando los cambios que necesita hacer. Uh-huh. Estamos conversando con Federica Sánchez, doctora en Ciencia Política, académica de la Universidad Alberto Hurtado, a propósito de las últimas informaciones que provienen desde Argentina, relacionadas, por ejemplo, con el expresidente Alberto Fernández, estas acusaciones de violencia de género y las repercusiones a nivel político que esto pueda tener. Volviendo un poco a ese tema, profesora, la figura de Cristina Fernández durante la última etapa de gobierno
gobierno de Alberto Fernández ya había tenido una distancia respecto de lo que era su administración, y bueno, durante los últimos días ha sido bastante enfática en condenar toda esta situación. ¿De qué manera se revaloriza su figura, tomando en cuenta esto que mencionaba al principio, ¿no? Que ya desde hace un tiempo venía evidenciando una distancia con lo que venía haciendo Alberto Fernández? Creo que, Cristina, no habría Alberto Fernández sin Cristina, ¿no? O sea, fue el delfín elegido por Cristina para ser su candidato a presidente en la forma en la que ella iba como vicepresidente, ¿no? Y creo que desde ese momento, desde mitad del mandato, incluso un poco antes del mandato, ya la relación entre Alberto y Cristina se empezó a resquebrajar. La realidad es que en el último año de gobierno y de gestión, en el cual estuvo, estoy hablando del 2023, en el cual estuvo, digamos, básicamente gobernada la Argentina por su ministro de Economía y no por el presidente, en el cual, digamos, la figura más importante fue Sergio Massa, que era ministro de Economía, y después un poco en las sombras Alberto Fernández. En ese último año Cristina ya estuvo bastante retirada de la, digamos, de la primera plana, ¿no? Política. Ahora creo que, y eso también manifiesta la relación muy tensa que siempre que desarrolló con Alberto hacia mitad del mandato por lo menos. Creo que hoy por hoy Cristina, que es una política sumamente hábil, está aprovechando también esta situación para justamente volver a ponerse en el centro de la escena. No sé si logrará ponerse justamente en el centro, pero digo, esta semana va justamente a declarar en la causa por el intento de homicidio a su persona, que se dio unos años atrás. Salió a hablar públicamente sobre la situación, repudiando obviamente a Alberto. Salió a decir que a su teléfono se podía revisar entero, ¿no? Y que no tenía nada que esconder, lo cual creo que muestra que, o sea, yo creo que su liderazgo dentro del espacio kirchnerista está devaluado, sí, pero siempre es una figura que es muy respetada y que es muy admirada dentro del espacio político. Por lo tanto, lo que pueda llegar a decir o hacer hoy es algo que importa justamente para ese espacio y para la construcción de esa oposición que ha quedado un poco diezmada o un poco desarticulada justamente después de lo estrepitosa que fue la salida de Alberto Fernández y de Cristina misma el año pasado. Uh-huh. Profesora Federica Sánchez, queremos agradecerle este tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, un gusto. Ahí estábamos entonces dialogando con la doctora en Ciencia Política académica de la Universidad Alberto Hurtado, Federica Sánchez, a propósito de este tema. Vamos a continuar revisando noticias y vamos a hablar del censo, porque este martes el presidente Gabriel Boric recibió